Bienvenidos amigos a un programa más de Vivir Intensamente. Te saluda tu amigo y coach José Antonio González. La pregunta del día de hoy es, ¿qué tanto influye tus percepciones a la hora de proyectar un liderazgo? ¿Consideras que la percepción genera realidades? Es más, ¿qué tanto consideras que una actitud determina el logro de un resultado o el liderazgo que tú quieres proyectar? ¿Será importante las actitudes o no lo es? Cuéntanos, estamos en redes sociales, nos encuentras como Vivir Intensamente en Facebook o en Twitter como TV Vivir. Te saluda tu amigo y coach José Antonio González. Sé bienvenido a este programa más de Vivir Intensamente. Y hoy nos acompaña nuevamente el doctor Daniel Castillo Briones. Él es especialista en liderazgo, es conferenciante a nivel internacional, es autor de varios libros y es un honor que estés con nosotros nuevamente. Gracias por invitarme. Gracias, Daniel. Y bueno, pues ve interactuando con nosotros y dinos para ti, cuáles son esas percepciones de liderazgo y las actitudes. Antes de arrancar, siempre iniciamos con una reflexión. La reflexión para el día de hoy es, ¿qué estás haciendo el día de hoy? De tal forma que digas, hoy estoy naciendo, hoy me estoy renovando. Recuerda que el pasado ya quedó atrás y el pasado es importante para lo que tenemos en este momento, lo que estamos haciendo el día de hoy, para poderlo disfrutar, pero hay que tener también una visión hacia futuro. ¿Qué estás haciendo el día de hoy que te acerque a esa persona que tú quieres ser? Lo interesante de esto es de que si tú ya te cansaste de estar viviendo como un hámster que le está dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, la clave está no en que te enganches en el pasado y que sigas diciendo es que mi mamá, es que yo no tuve estas oportunidades, es que yo aquello, y ahí estamos como en esa rueda de hámster, sino que el día de hoy tú digas, hoy puedo hacer cosas diferentes que me van a llevar a ese futuro que yo quiero. Pero la clave está en que visualices ¿qué quieres? De aquí a 6 meses, de aquí a 1 año, a 3 años, a 5 años. Visualízate y de ahí di, ¿qué es lo que tengo que hacer desde hoy para empezar a trabajar en todo ese proceso y finalmente llegue a ser la persona que yo quiero? Todo eso tiene que ver con nuestra identidad. Y hoy vamos a hablar un poco de eso también, las actitudes, un poco de esa identidad de liderazgo con Daniel Castillo, que nos va a ilustrar mucho de esto. Entonces, coméntanos, Vivir Intensamente en Facebook. Y bueno, Daniel, en el programa anterior estuvimos hablando acerca de las percepciones, lo importante que es una percepción, porque eso va generando realidades. Sin embargo, creo que nos puedes ilustrar un poco más o darnos algunos ejemplos de qué percepciones se tienen que tener o se tienen que proyectar para manejar ese liderazgo. Como habíamos comentado en el programa anterior, tratamos de encontrar un hilo conductor entre todos estos líderes, ya sea políticos, religiosos, empresariales, militares, que han generado a lo largo de la historia. Y nos encontramos con que hay 5 percepciones, 5 pilares de este liderazgo. Como les decía, no necesariamente esta percepción es realidad, pero lo importante es la percepción. Entonces, la primera percepción es, es capaz. O sea, que te perciban que eres capaz. Tú quieres ser líder, la gente te tiene que percibir que eres capaz de hacer las cosas. Antes de eso, hay que tener esta meta, esta percepción de que la meta es, me gusta tu meta, ¿no? Esta meta que la persona está proponiendo es atractiva, es algo que te llama, ¿no? Que me gusta. Que te gusta. Si habíamos quedado en el anterior capítulo, ¿no? de aquí de tu programa, que todo el mundo quiere ser feliz, pero nada más que no sabe cómo. Entonces, cuando esta persona se presenta con una meta que me atrae, que me gusta, esa meta la hago. Pero para eso la persona lo tiene que ser. Voy a poner este ejemplo. Hay muchos gurús o pseudo gurús incluso que dicen yo te doy cursos de felicidad o para que tú seas feliz. Pero aquí la pregunta clave es, ¿él tiene que ser feliz o tiene que dar solo la percepción de que es capaz de ser feliz o debe de dar la percepción de que es capaz para que yo pueda ser feliz independientemente si él es feliz o no es feliz? ¿Cómo sería aquí? ¿Serlo o nada más desde la percepción? Es que aquí hay varias cosas, ¿no? Como decía, la gente
tiende a ir con la corriente. Ahora, yo tengo un deseo de estar mejor, de tener una vida plena, de ser feliz. Cuando llega una persona, me presenta una meta atractiva. Y resulta que aparte creo que quiere mi bien, que se preocupa por mí, que le preocupo, ¿no? Y que le gustaría llevarme a un mejor estado de cosas, ya estamos empezando a ablandar el camino. Aparte tiene la capacidad, la audacia y la fuerza para alcanzar esa meta. En ese momento, cuando yo percibo estas 5 cosas, hay liderazgo. A ver, entonces, una vez más, porque está muy interesante esas percepciones. Una meta atractiva. Una meta atractiva. Que quiere mi bien. Quiere mi bien. Y que tiene la capacidad, la audacia y la fuerza para alcanzar esa meta. Si una de estas no se da, no hay liderazgo. ¿Qué tal que se presenta alguien y me presenta una meta, pero la meta no me gusta, no me atrae, o sea, no es atractiva? Pues, ¿para qué lo sigo? Sí, ya se desinfla ahí el interés. Ahora puede ser que me presente una meta atractiva, pero ¿qué tal que no lo percibo como capaz? Eso es como que bastante también difícil, por eso hablaba de que si él tiene que proyectarlo, esa capacidad de demostrar hacerlo y no solamente hablarlo. Claro, tiene que demostrarlo. Por ejemplo, una de estas que ayuda a esto es una costumbre que ayuda a empezar a generar estas cuestiones de capacidad, es la lectura. Todo el mundo habla de la lectura, pero este apartado de lectura merece un espacio, porque a veces lo hacemos mal. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo, me han dicho que pues tengo que hacer ejercicio, ¿no? Y entonces digo, está bien, voy a empezar, me dice que correr es sano, entonces voy a correr y me inscribo al maratón de la Ciudad de México, sin hacer ejercicio antes. ¿Qué va a pasar? Bueno, seguramente te vas a lastimar o hasta un infarto te puede dar. Claro, y al kilómetro 1 ya estoy con los hígados afuera, ¿no? Y me van a poner de correr oxígeno, y entonces ¿qué voy a decir? No, esto de correr no es para mí. Claro, porque no es el proceso correcto. Con la lectura pasa algo muy similar. Yo me he topado con gente que dice, no, sí, ya hay que hacerse la costumbre de la lectura porque es bueno, porque... Y entonces la gente se va a la librería y se compra el Quijote de la Mancha. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar a la página 20, lo va a odiar secretamente porque nadie dice públicamente del Quijote, no, nadie lo dice, eso sí, lo va a poner en la sala porque es un libro gordo, se ve bonito y toda la cosa. Te hace ver intelectual. Pero según ciertas estadísticas, aunque muchos tienen el Quijote en su casa, 95% de la población no lo ha leído. Y no quiere decir que el Quijote sea malo, quiere decir que hay que entrenarse para eso. Correr y leer son actividades que más son paralelas en ciertos sentidos, ¿no? Porque si yo quiero correr el maratón de la Ciudad de México, pues sí, pero inscríbete al del año que viene. Y entonces hoy voy a salir a correr 5 minutos. Para el que corre, que hay gente que hace que 5 minutos no sirve de nada, ni siquiera empieza a quemar grasa así, pero si yo no hago nada de nada, 5 minutos efectivamente van a sacar el sudor, ¿no? Y entonces durante 2 semanas voy a correr 5 minutos todos los días. En otras 2 semanas, pues nada, 10 minutos todos los días. 2 semanas más adelante, 15 minutos todos los días. Así me voy hasta que ya tenga 2 horas y tanto, que es lo que dura el maratón, y ya después nos preocupamos de las distancias, ¿no? Hay quien tiene otra metodología para esto, pero para los maratones sí funciona, ¿no? Con correr pasa algo similar. Digo, con la lectura. Entonces yo no me voy a echar un maratón, que sería la Divina Comedia, el Quijote de la Mancha, Shakespeare, los 9 libros de la historia. No quiere decir que sean malos libros, son de hecho estupendos, pero hay que entrenarse para eso. Hay ciertas neuronas que solamente se activan por medio de la lectura. Entonces hay que empezar a generar los caminos primero, no puedo empezar a esto. Ahora también hay gente que se aproxima a ciertos temas de la mala manera. Yo tenía un compañero en la universidad que un día fuimos a una conferencia y él fue conmigo, y el conferencista era un tipo brillante. Cuando hablamos con él resulta que él era maestro en economía, pero también era maestro en filosofía. Y entonces, filosofía. Sí. Y entonces él contaba cómo su familia le decía, ¿qué vas a hacer con la filosofía? Y él les contestaba, ¿qué no voy a hacer con la filosofía? Entonces, pues, desde un punto de vista más profundo, él abordaba temas económicos y era una cosa muy novedosa. Entonces este amigo quedó tan impactado que dijo, no, yo también me voy a filosofía. Y se fue y se compró Schopenhauer y Nietzsche y acabó loco. Porque no los entendió.
Y Claro. entonces él tomaba esto literal y yo decía, por fortuna mi padre en alguna ocasión le regaló un libro que era básicamente cómo leer a Federico Nietzsche, cuáles eran las figuras que él utilizaba y qué realmente significaba eso. Entonces, cuando él hablaba de ciertas cosas, no, el superhombre, los demás son así, y decía, no entendiste el libro. Peor que aquel que no ha leído un libro en toda su vida es aquel que solamente ha leído un libro en toda su vida. Como esos que nos topamos por ahí que leen, solamente han leído la Biblia y te la van a recitar de arriba para abajo. Sí, te la van a recitar, pero de que la hayan entendido ya es otra cosa distinta, porque la Biblia también es estos maratones. Claro, y que además se pueda complementar, porque no solamente un libro, sino que lo puedes ir acomodando en los contextos, en la época y con otros puntos de vista u otras filosofías. Y para abrirte criterio, pues hay que leer de diferentes cosas, ¿no? José Ortega y Gasset también hablaba de la barbarie del especialista, o sea, de aquel que sabe mucho, mucho, mucho de solamente una cosa, ¿no? Entonces yo puedo ser el especialista, dicen que un especialista es aquel que sabe cada vez más y más de menos y menos y que con el tiempo llega a saber casi todo de casi nada, ¿no? Entonces, una cosa es ser médico general, pero bueno, me voy a hacer cardiólogo. No, yo voy a ser cardiólogo en el ventrículo izquierdo. Pero voy a ser cardiólogo en esta cardiopatía especial del ventrículo. Entonces llega un momento en que no. Sí es bueno ser especialista en lo que somos, por supuesto, pero si yo leo sobre mi trabajo, no lo considero lectura. Sigue siendo trabajo. ¿Qué es lo que pasa con la lectura y el liderazgo? Cuando una persona se sale de su campo previsto de habilidades, impresiona mucho. Es decir, yo espero que un abogado sepa de leyes. Espero que un contador sepa de asuntos fiscales. Yo espero que un arquitecto sepa de arquitectura. Eso es lo que se espera, ¿no? Claro. Pero si el arquitecto, además de saber de arquitectura, sabe de historia, de música, de astronomía, de filosofía, impacta a la gente como, o sea, se está saliendo del campo previsto de habilidades. Y de eso se trata la lectura y de eso se trata el liderazgo. Entonces, si yo voy a leer un tema que no sea del área donde estamos trabajando, para que empecemos a ampliar esto, ¿no? Entonces, de lo fácil a lo difícil, de lo general a lo particular. Así es como empezamos abarcando la lectura. Es decir, si a mí me interesa la filosofía, no me voy a comprar Schopenhauer. Voy a empezar con los clásicos y de ahí ya me voy derivando a donde yo me quiero ir para entender el asunto, para entender la base. Y con esto le estamos pegando a esas percepciones que nos hablabas en un inicio para el liderazgo. Sabe un montón de cosas, ¿no? Claro. Sabe, ¿cómo sabe de eso? Claro, no se trata de presumir, no se trata de hacer menos a los demás, ¿no? Aparte eso es en contra del liderazgo y aparte eso es un reflejo de inseguridad personal. O sea, que el que dice, no, pues yo sé, realmente va en contra, o sea, la gente no lo va a seguir, ¿no? Sí, porque estás ya poniendo una barrera. Claro, cuando tú lees, se van a generar varias cosas que son indispensables para el liderazgo. ¿Por qué? Porque vas a tener un panorama más amplio. No, es decir, no vas a ser una persona que solamente ve en una dirección, sino vas a tener un panorama más amplio. Eso es indispensable para el liderazgo. Tratar de ver todo lo que puede llegar a pasar para estar preparado para eso. Otra, vas a tener una conversación más profunda, más interesante. Y no hay un líder en la historia de la humanidad que haya sido un mal orador. Todos los líderes han sido estupendos oradores. Claro, son maestros en la comunicación. Así es. Y aquí lo que cuenta mucho no solamente lo que dices, sino también cómo lo dices. Claro. Y vas a hacer tu charla más interesante, más atractiva, más todo. Y aparte tu pensamiento va a ser más profundo. Claro. Y entonces esto nos va a llevar también a tener actitudes, ciertas actitudes para poder proyectar un mejor liderazgo. Ahora, ¿cuáles son las actitudes de liderazgo? Me gustaría empezar con un par. Si nos da tiempo, vamos profundizando. En el libro ponemos que son 20. Pero me gustaría empezar con 2. La primera actitud, conviértete en un valiente. Entonces, una de las percepciones del liderazgo es que eres audaz, que eres valiente, ¿no? Suena más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que una de las emociones más primitivas que tiene el ser humano es el miedo. A fin de cuentas, el miedo nos permitió sobrevivir como especie, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre de las cavernas pues veía algo que venía y él tenía que calcular rápidamente, ¿me lo puedo comer? Pues va. No me lo puedo comer, córrele, porque si no te va a comer a ti, ¿no? Y así era. El ser humano por miedo se juntó con otros grupos, con más seres humanos, porque se dieron cuenta que juntos eran más fuertes.
Y este medio nos formó a desarrollar más hasta convertirnos en sociedades. Aún así, en las primeras sociedades de la historia de la humanidad, y inclusive ya más avanzadas, el entorno siempre fue más agresivo para el grueso de la gente. Había muchos peligros. En la Edad Media, pues estabas en la ciudad y todo lo que tú quieras, pero salías de la muralla y los peligros eran muchos, desde los naturales como lobos u osos, hasta ladrones, hasta lo que sea. Era muy peligroso. Y si no eras de la realeza, también tu entorno era bien complicado, ¿no? Si no eras de la mera élite, era bien complicado. Pero a partir del siglo XVII, el asunto empezó a cambiar, se empezó a globalizar un poco más este bienestar y esta seguridad. E incluso se calcula que ya en el siglo XVIII el entorno era básicamente seguro para la gran mayoría de la gente. Para la gran mayoría de la gente, ¿no? Sin embargo, si estamos hablando, como dicen las teorías más aceptadas, que el ser humano tiene 100.000 años de historia. 100.000 años contra 300 años es nada. O sea, este primer impulso aún no lo hemos podido quitar. Todavía sigue en nuestra naturaleza humana, el miedo. Y el ser humano tiene miedo a muchas cosas, ¿no? Es como se ha comprobado, estaba leyendo hace un par de semanas algo bien curioso, que los niños, los bebés, nacen con un miedo ya congénito a los tigres dientes de sable. Entonces, pues ya ni existen, sí, pero pues durante muchísimos años fue el principal depredador de la raza humana, ¿no? Entonces ese era el miedo más, pues todavía el niño puede salir, o sea, tú le pones un bebé, una araña, una tarántula, y pues no hay bronca, ¿no? Pero le pones una foto de un diente de tigre de sable y hay una alteración importante porque ya estamos congénitamente predispuestos. Claro. Ahora, en este valor, en esa valentía para vencer el miedo, la verdad es que todos tenemos miedo, pero el líder en esta actitud no es que no sienta miedo, más bien le hace frente. Es decir, hay dos formas de hacer frente al miedo. De la forma pasiva, es decir, si yo tengo miedo a las alturas, pues lo que hace mucha gente es, yo no me voy a acercar a esa ventana, no me voy a subir a ¿qué pensar la montaña rusa? No, hombre, lo digas, ¿no? O sea, voy a evitar estas situaciones en donde yo tengo miedo. O si tengo miedo a las multitudes, o a la oscuridad, etcétera, o al área en público. O sea, hay gente que precisamente eso pues lo voy a evitar. Esa es la forma pasiva de enfrentar los miedos. Ahora, la diferencia es enfrentar los miedos de la forma activa. Mucha gente, la vida nos pone a veces en situaciones muy complicadas, muy difíciles. ¿Por qué? Porque así es la vida, ¿no? O a veces nosotros no nos fijamos, o así es como aprendemos, y de repente la vida te pone entre la espada y la pared. Ya cuando estás en esa situación tan desesperada, a veces haces algo que normalmente no harías. La cuestión es que una vez que sales del problema, te das cuenta que todos estos miedos, todos estos peligros que te habías imaginado, la mayoría no son reales, son imaginarios, parte de tu estructura mental, y así era, ¿no? Tenías que imaginarte cualquier cosa que pudiera ser peligrosa, y antes funcionaba, hoy no. Hoy el entorno es básicamente más seguro para el ser humano como nunca antes. Exactamente, incluso en cuestión de alimentación y de todo el entorno es mucho más seguro. Inclusive en tiempos de Jesús, ¿no? Tomar agua, pues era de valientes, porque el asunto la gente se moría de tifoidea, era muy fácil, ¿no? Entonces era tomar vinito porque pues, era lo fermentado, lo más seguro, ¿no? Entonces, hoy no, hoy tenemos muchas cosas en las cuales el entorno es mucho más seguro. La cuestión es esa, ¿no? Que mucha gente, ya que salió del problema, regresa a sus actitudes de antes, ¿no? Y hay gente que no acepta ciertas oportunidades muy buenas por miedo, porque dice, no, yo no voy a poder con eso. Hay gente que no hace ciertas, no, pues como que yo no voy a poder tal cosa. Uno de los grandes peligros de la sociedad mexicana de ahora es estas nuevas generaciones que están creciendo como las generaciones del miedo. Y yo conozco gente cercana a mí que dice, no, ¿cómo lo va a dejar salir a la tienda? Lo van a asaltar. No creo, ¿no? Un chamaco de 15 años, ¿cuánta lana puede traer, no? O sea, pero de 15 años que no pueda salir a la tienda de la esquina, pues es dramático. O hay gente que va y deja a sus hijos en la universidad. ¿Qué va a pasar con esos chamacos cuando salgan al mundo real? Sí, van a estar con un miedo terrible y eso obviamente va a entorpecer ese liderazgo para las funciones. Entonces, ¿cómo adquirir este poder? ¿No? Enfréntese pónganse deliberadamente en situaciones difíciles. Eso que más miedo les da hacer, háganlo. Cambien su vida.
cambien su entorno. Eso, aunque eso sea precisamente a lo que más le teman. Se van a dar cuenta que que la gran mayoría de los peligros que nos imaginamos ni existen. Y aparte, la segunda ventaja de esto es que van a llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque precisamente como el miedo es una actitud común en la gente, alguien con una actitud valiente impacta mucho. Porque ¿qué quiere decir? Ah, este es seguro, esta es una persona fuerte, es una persona valiente, es una persona que llama la atención. Entonces, alguien que estaba en contra tuya se va a quitar de medio. Y el que no estaba en contra tuya te va a respaldar y te va a seguir, porque esta actitud arrastra. Es mucho de energía. Esto tiene que ver entonces mucho con el macho alfa y el macho beta o mujer alfa, que es una actitud, pero es esa actitud de macho alfa. Claro. Sí, claro, la seguridad, el extenderse, el poner yo soy aquel. Y eso tiene mucho que ver también con cómo te sientes. Entonces, la energía que tú tienes o la identidad, hace rato yo hablaba de la identidad, de qué es lo que tú consideras que eres, qué crees que eres y desde dónde actúas. Si actúas desde el miedo o actúas desde esa seguridad. O simplemente para desafiar el miedo, ¿no? Ah, me da miedo hablar en público. Bueno, pues voy a buscar ocasiones para hablar en público. Primero pequeñitas, pues no voy a echar una conferencia, ¿no? Pero el brindis del fin de año, hablar entre un grupo pequeño de gente, es contar un chiste, o sea, irte desafiando poco a poco para que veas que realmente no es tan difícil como tú lo pensabas. Y esa es una. La segunda actitud. Quizá esto que voy a decir va en contra de todo lo que los libros motivacionales dicen, ¿no? La gente se queja mucho. La gente es muy egocentrista. No sé, nos ha tocado ver a gente que, hola, ¿cómo estás? Y el otro te voltea la cabeza por otro lado, no te hablo. Y yo no entiendo la lógica de eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que piensa el cuate que no me saludó? Así como diciendo, ándale, para que aprenda, ¿no? Ahora sí se le va a quitar el hambre porque ya no lo saludé. Si yo tengo una psique más o menos sana, me va a valer gorro. ¿No? ¿Qué le pasa a esto? ¿Quién sabe? Y ya. Pero la gente siente que es como el centro del universo. No se ha salido de su primera infancia, donde realmente era el centro de los que lo rodeaban, y todavía sigue pensando que es el centro del universo. Ese narcisismo, en psicología le llamamos ese narcisismo que viene desde la infancia, pero cuando vamos creciendo y tenemos que interactuar, ese narcisismo se tiene que bajar, no desaparecer, porque también es importante para la autoestima, pero hay quien no se quita ese narcisismo y todo es para ellos. Y vamos a decir algo que es real. Si hoy usted se muere, no pasa nada. La vida va a seguir como siempre, al universo no le importa su destino, incluso si se muere en este momento. Eso es algo que hay que entender. Cuando nosotros lo entendemos, este tipo de cuestiones, entonces nos vamos a volver, que esa es la actitud a la que yo quiero llegar, oportunistas. Cuando nosotros aquí en nuestra cultura latina decimos a alguien oportunista es como ofensa. Claro, es algo negativo. Y no se trata de eso, se trata de sacar la oportunidad de cualquier cosa que venga. Aprovechar la oportunidad. Entonces, al ser humano no le gusta el cambio, ¿no? Entonces, cualquier cosa que venga, la gente se queja, ¿no? Hemos estado con empresas donde los cambian de edificio, ¿no? Y se quejan amargamente porque los cambian de edificio, básicamente. O gente que viene el cambio y nada más se queja, pero no hace nada por hacer eso. Entonces, la gran mayoría de las cosas que vienen y de primera instancia se ven malas, si nosotros las analizamos y vemos qué podemos hacer, terminan siendo algo bueno. Actuamos, tiramos alguna ancla o nos movemos un poquito, o sea, pero la gente no, la gran mayoría de la gente se queda. Llega aquí la situación que ya no es, nos pega en la cara, nos genera una crisis y no hicimos nada. Entonces, cualquier cosa que venga, cualquier cosa que pase, tiene un lado positivo. Hay que sacarle el lado positivo. Ahora, lo peor que me pueda pasar, por lo menos voy a sacar un aprendizaje. ¿Qué hice para que haya ocurrido esto? ¿O qué dejé de hacer para que me esté pasando lo que me esté pasando? Por lo menos un aprendizaje. Entonces tiene que ver con esa autorreflexión, pero es una autorreflexión objetiva para poder sacarle provecho a esa experiencia. A todo lo que te ocurre en la vida hay que sacar una oportunidad de eso. Todo, ¿no? Y esto también tiene que ver con esto de tener enemigos. Cuando tienes enemigos, cuando tienes gente que hable mal de ti a tus espaldas. Bueno, incluso vemos en los superhéroes
todos tienen un archienemigo. Archienemigo. Pero, ¿sabes? Eso es bueno. Sí, es O sea, lo que veo que... Cuando tienes enemigos, cuando la gente está hablando mal de ti, a mí me da gusto. Hay un chico ahí que está en una federación de estudiantes y me decía, ¿y por qué te da gusto que este fulano está hablando mal de ti? Mira, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien es tu enemigo, cuando hay cosas así en contra tuya o habla mal de ti o todo este tipo de cosas, es bueno. Porque quiere decir que estás en una situación en la cual él quisiera estar. Que tienes unas características o cualidades que él quisiera tener. Que estás peleando para un puesto para el que él quisiera optar o estás en el puesto que él quisiera estar. Si yo no tuviera enemigos, yo sí me preocuparía. Porque quiere decir que eres totalmente intrascendente. Claro. Bueno, pues está muy, muy interesante. Estamos ya casi llegando a nuestro final. ¿Una última actitud o algo que quisieras complementar para desarrollar estas actitudes de liderazgo? Bueno, pues hay que pensar estratégicamente. Hay veces que hay ciertas acciones que en este momento no es bueno hacerlas. Siempre hay que pensar qué puede fallar. ¿Qué es esto que estoy haciendo? ¿Qué puede fallar? Y hay que tener un plan B para todo. Nunca, inclusive para negociación se aconseja eso, ¿no? Nunca hay que llegar a un lugar diciendo, ay, es que si esto no sale, yo no sé qué voy a hacer. Se arruinó mi vida. Que ya es como que entras al partido perdiendo 2-0, ¿no? Entonces, nada, o sea, lo que hay que ver es, si esto nos pasa, si esto no sale, ¿qué hago? ¿Cuál es la opción? Entonces, cuando tú entras con esa acción, pues ya tienes esta cosa aquí atrás en tu mente que dice, pues ya tengo una opción. Y eso te hace mucho más efectivo, paradójicamente, para la situación que estás enfrentando. Claro, y más flexible, porque además nos quita estrés. Y algo tú lo sabes en estudios que se hacen de cuando disminuye el estrés y lo complementas incluso con una postura corporal, sube testosterona, que tiene que ver mucho con esa audacia para hacer las cosas. Son de la seguridad, ¿no? De sentirnos mejores, y efectivamente así es, ¿no? Entonces siempre hay que tener un plan B para cualquier cosa. Y eso tiene mucho que ver con la percepción de la eficacia, de la capacidad. Ay, mira, se la saca de la manga. No, claro que no, pues ya la había pensado. Eso no se lo voy a decir, ¿verdad? Pero ya la tenía bien pensada. Y se ve muy espontáneo que dicen, ¡oh! ¡Wow! ¿No? Y esa es una de las actitudes bien importantes para reflejar capacidad. Excelente. Bueno, pues la verdad es de que excelente todos esos tips que nos das para poder proyectar ese liderazgo. Finalmente, una última conclusión. ¿Tú qué le dirías a nuestro público que nos está viendo como a manera de conclusión, de reflexión, para que sean mejores líderes o que trabajen en su propio liderazgo y lo puedan proyectar a los demás? Pues nunca es tarde para empezar. Lo primero que tenemos que querer es algo que yo quiero. O sea, ser líder o no ser líder no tiene nada de malo. El líder tiene por característica que le gusta ser el centro de atención, ¿no? Y entonces, si te gusta ser el centro de atención, si te gusta generar cierta influencia, si te sientes bien cuando la gente te sigue, entonces sí tienes de entrada este temperamento para hacerlo. Claro, que es lo que decíamos, cierto grado de narcisismo, pero no ese narcisismo de trastorno en el que el mundo no existe si yo no estoy, porque ya vimos que sí existe. Claro, entonces nunca es tarde para empezar. Pero Hitler a los 33 años vendía cuadros en un parque. Entonces hay que trabajarlo, no es algo fácil porque hay que trabajar en uno mismo sobre todo. Hay que trabajar en ciertas actitudes, en el lenguaje corporal, hay que trabajar en qué es lo que yo sé, o allá donde yo quiero llegar, ese que está ahí donde yo quiero estar, ¿qué sabe hacer que yo no sé hacer? Y es lo que tengo que empezar a estudiar, a trabajar, a leer. La programación neurolingüística que tiene esta técnica del modelaje. Voy a modelar a alguien, en este caso sería muy recomendable, modelar líderes. Claro, y ver, ahora, si yo voy en ese entorno, no importa qué edad tengas, tú puedes empezar, ¿no? La gente va a empezar a reaccionar diferente cuando tú empiezas a hacer las cosas diferente. Cuando tus contestaciones, cuando tus cuestiones son distintas, la gente reacciona de una manera distinta. Y no hay que temer a salirnos del carril en que vamos caminando, ¿eh? Si yo voy en este camino y no me gusta, pues nada, salte de ese camino, genera este cambio y dirígete, pónganse a pensar, dedíquenle 3 o 4 veces a pensar a dónde quiero estar en 10 años. ¿Qué es donde me quiero dirigir? ¿No? Y ahí es donde empezamos a trabajar en nosotros mismos. Por ejemplo, Julio César era un maestro de eso, ¿no? Se reinventó a sí mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y es una de las tareas más satisfactorias de la vida.
Exacto. Yo cerraría entonces con que no somos culpables del pasado, de la programación, que a lo mejor nos educaron para ser segundos, para ser seguidores, para obedecer. No somos culpables de ello, pero sí somos responsables de lo que hagamos de aquí en adelante, o sea, de hoy, para ese futuro que yo quiero. Pues muchísimas gracias, Daniel. Gracias. ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde conseguimos tus libros? Pues en Twitter es de-castillo-b, de bueno, danielcastillo.webnode.mx o de castillobriones en hotmail.com. Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que nos han estado viendo. Recuerden que pueden interactuar con nosotros, darnos tus comentarios, cómo vas en este proceso de liderazgo, de este liderazgo interior para proyectarlo. Redes sociales nos encuentras en Facebook como Vivir Intensamente o en Twitter como TV Vivir. Se despide tu amigo y coach José Antonio González. Recuerda que estamos a un pensamiento de cambiar nuestras vidas. La vida es hoy, a vivir intensamente.